Muy buenos días. El tema que vamos a ver es la fisiopatología, clasificación y prevención de la diabetes, lo cual va a ser analizado en tres módulos separados. ¿Qué importancia tiene la diabetes? La importancia que tiene es que es la primera causa de muerte en este país, que ha ido ascendiendo en forma abrupta en los últimos 20-30 años. Para entender lo que es la evolución hacia la diabetes, deberíamos entender también qué es lo que ha pasado con la evolución del hambre y del hombre desde sus primeros relaciones con sus primos, los primates. ¿Cómo conocer el organismo? Hay que conocerlo a través de la escala zoológica, ya lo planteaba Goethe. Entonces, un punto importante de recordar es que los simios primitivos vivieron en un ambiente paradisíaco. Ellos vivían exclusivamente de un sistema vegetariano, lo cual estaba preparado para su mantenimiento. Pero este sistema paradisíaco inicial en el cual los primates accedían simplemente a un alimento en forma directa, pasa a ser en forma secuencial un desarrollo hacia una sabana y hacia un desarrollo en el cual el tipo que estaba acostumbrado a vivir comiendo directamente de los árboles tiene que aprender a mantener reservas para su supervivencia. Tal es así que cada vez que ingería hidratos de carbono en forma esporádica, trataba de mantenerlos. ¿Y cómo mantenía estos alimentos? Mantenía en forma de adiposidad. Y este es un punto importante de recordar, que el individuo empezó a hacer insulinoresistencia en edades tempranas de su evolución para sostener reservas de grasa y reservas de glucógeno, a expensas de disminuir el aporte de glucosa hacia el músculo. Pero simultáneamente a esto, como la alimentación era escasa, el individuo empieza a hacer una leptinoresistencia. Recuerden que la leptina, como veremos posteriormente, es la hormona termostato que ayuda a regular la ingesta de grasa al individuo. Y cada vez que ésta está incrementada, debería dar señales para que paremos de comer. Y esto está bloqueado para poder nuevamente ingerir en forma bruta o atragantarnos para mantener esta secuencialidad de supervivencia. Y esto es importante de recordar porque a partir de los 8 millones de años, donde empiezan los homínidos a desarrollarse, paulatinamente van pasando etapas de hambruna y muy escasas de aportes de alimentos. Y en estas etapas de hambruna el individuo empieza a soportar su sustento a costa de mantener reservas para supervivencia. Pero todo ese aparato digestivo y todo su aparato que estaba destinado para comer alimentos vegetales de la noche a la mañana tiene que pasar a convertirse en un carnívoro. Y se convierte en un carnívoro ya que en estas sabanas ya no existía el mayor aporte de hidratos de carbono, lo que existía en las épocas previas. Lo que existían simplemente eran grandes espacios con pequeñas arborizaciones y lo que existía simplemente eran rezagos de alimentos que habían dejado las otras especies, llámese los tigres, leones o lo que sea. Entonces, del tipo de un recolector de alimentos pasa a convertirse a un carroñero. No es que come carne, sino que principalmente empieza a tener los rezagos de la carne, lo cual eran el hueso. Y es que a través de las piedras empieza a machacar los huesos e ingerir el tuétano, que era el aporte proteico que tenía para esa época. Pero paulatinamente ya los primates empiezan a tener una bipedestación, lo que les permitía por un tanto acceder a las frutas, lo cual no era su necesidad mayor, sino era recorrer los grandes caminos que tenía para acceder a los siguientes alimentos. Entonces, así que posteriormente el individuo empieza a mantener su bipedestación y empieza a perder su pelaje. Y al perder el pelaje y al tener una bipedestación, tiene una ventaja en relación a sus otros competidores carnívoros. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de carnívoros cazan en la noche porque no pueden mantener altas temperaturas. Pero el individuo homínido el hombre empieza ya a perder pelo, lo cual le permite tener mayor cantidad de glándulas sudoríparas que le permitían mantener un termostato mejor.
Y tal era así que la caza era por consunción, seguían a los animales para que estos sucumban y es ahí donde realmente los cazaban. Entonces la adaptación al trote fue uno de los puntos importantes, además de la adaptación que teníamos a mantener reservas energéticas grasas. Y esto es lo que permitía al individuo mantener un equilibrio entre lo que era la alimentación carroñera en una primera instancia y un posterior acceso a los mariscos, que es la etapa aparentemente más importante para el desarrollo de la encefalización. Pero miren, el fenotipo de los individuos eran de estas características en relación a esto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el equilibrio que se mantenía era entre una ingesta y un gasto. Y esto logramos mantenerlo, ¿no es cierto?, y en función secuencial para un desarrollo y una evolución y una perpetuación de la especie. La casi totalidad de la estructura y secuenciación del genoma, se formó durante la evolución preagrícola. Y esto es un punto importante. Como resultado de las adaptaciones ambientales, hemos heredado la posibilidad de lograr la introducción de cambios en la función de genes sin necesidad de cambiar la estructura secuenciación. Esto es lo que conocemos actualmente como epigenética. Es esta capacidad que estos cambios pueden ser reversibles, por tanto un número de genes programados puede activarse por los alimentos y por el ejercicio físico habitual. ¿Qué mecanismos tenemos para tener estos cambios adaptativos fenotípicos hacia la genotipia? Uno, la metilación de las cistinas de ADN, la modificación de las histonas por el mecanismo de acetilación, metilación o fosforilación o acción sobre los ARN. Tal es así que tenemos en este momento un sinnúmero de evidencias de cómo las dietas ricas en grasas y azúcares se asocian con metilación del ADN o cómo el sedentarismo se asocia con mutaciones genéticas en relación a esto. Entonces, y esto quizás ya empieza desde edades muy tempranas, desde la etapa intraútero. Tal es así que en este momento conocemos que los niños de bajo peso al nacer son los que posteriormente serán diabéticos, infartados o con lesiones cerebrovasculares. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué nos volvimos obesos entonces? ¿Por qué? Porque los hábitos que teníamos, los cuales estuvieron adaptados, se cambiaron abruptamente. Miren lo que pasa a la composición de la dieta grasa entre 1910 a 1980. Miren lo que pasa con la disminución de frutas y vegetales, que era la característica del tipo paleolítico. Y miren el incremento de aportes de excesos extras en relación a la alimentación de azúcares, grasas y sal. Miren, en esta gráfica se ve muy claramente cómo la cantidad de fructosa ha sido violentamente incrementada en relación al aporte que tenemos de los otros aportes glucídicos. Y esto está en relación directa con la obesidad, principalmente con la obesidad infantil. Miren cómo el consumo de bebidas se ha incrementado rotundamente. Creeríamos que serían en las etapas iniciales. Miren, el estudio Hans demostraba que el grupo que incluso más aporte de azúcares simples que tiene está dado entre los 19 y 40 años de edad. Pero miren cómo ha pasado de la hamburguesa de un tamaño de 280 kilocalorías que daba de un tamaño pequeño a una Big Mac en la cual tenemos, ¿no es cierto?, una Burger King de 1120 kilocalorías. Entonces, ¿qué se encuentra? Que dietas inadecuadas están relacionadas con obesidad, inadecuadas en grasa, inadecuadas en hidratos de carbono, inadecuadas en monodisacáridos o dietas de aporte generales. Miren la relación directa que existe entre lo que es el consumo de grasa y el peso corporal en estudios epidemiológicos nacionales. Pero miren cómo pequeños errores diarios de 125 kilocalorías aumentan 5 o 4 kilos de grasa al final del año. Y ahí la pregunta es, ¿pero por qué estoy gordo si no he hecho absolutamente nada? Entonces, un punto a recordar es que el animal no tiene la culpa, sino el que lo alimenta. Pero sumado a la ingesta, tenemos el sedentarismo y la falta de ejercicio. Miren cómo la Organización Mundial de la Salud reporta que dentro de las primeras causas
importantes en relación a la mortalidad general está la inactividad física, tanto en los grupos de ingresos medios como bajos. Pero miren la prevalencia de sedentarismo a nivel mundial. No es solamente un problema de grupos de estratos altos. Miren, en la población latinoamericana, más del 70% tienen ya sedentarismo. Pero un punto importante, miren, estudios hechos por nosotros, uno de los grupos del estudio IDEA, se veía la relación directa en lo que tiene que ver el tipo con empleo y el tipo con desempleo, por ejemplo, el jubilado. Miren en las mujeres cómo se incrementa rotundamente la prevalencia de obesidad por la inactividad. Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos que el ejercicio fue vital para poder mantenernos durante un buen tiempo. ¿Qué contribuye a la epidemia de obesidad? La disminución de las horas de sueño, disruptores generales, el fumar. Miren en cuanto a la disminución de sueño. Gente que dormimos menos de 5, 6, 7 horas al día, tenemos disminución de la leptina y disminución de la TSH e incremento de la GH-relina. Miren la ganancia de peso en relación al tabaco. Recuerden que lo único favorable es que la nicotina disminuye el metabolismo basal. Miren lo que sucede en cuanto a escolaridad. Hay una relación inversa. A mayor escolaridad existe, ¿no es cierto? A mayor escolaridad existe menos obesidad. ¿Qué quiere decir? Que el problema mayor de obesidad está en los estratos populares y con menos niveles educativos. Y esto es lo que posiblemente agrava el problema, porque son estas poblaciones las más expuestas a las lesiones que están relacionadas con la obesidad. Entonces, recordando, tenemos factores genéticos por un lado que nos permitían hibernar, que eran los que aumentaban la ingesta, disminución del gasto, la absorción, los nutrientes, pero por el otro lado tenemos también la sobrealimentación y el sedentarismo. Estos factores genéticos que nos permitieron sobrevivir posiblemente a una sobreproducción de alimento o a una sobredisponibilidad de alimentos es lo que posiblemente nos está matando. Pero aparte de eso podemos tener también factores fisiológicos, farmacológicos, psicológicos que están relacionándose.